están? Buenos días. Ya estamos aquí en su programa Reflejos de mi Estado. Pues ya estamos aquí con una invitada muy especial. Pero ¿cómo estás, Sol, también tú el día de hoy? Bien, ¿Cómo amaneciste? Gracias, Miriam, muy ¿Cómo bien. te amaneció? Estamos de maravilla con toda la actitud y el día de hoy pues tenemos una invitada muy especial, pero pues es que hemos escuchado mucho la actividad de la Universidad de Guanajuato en el ballet folclórico, ya hasta se fue a Bellas Artes, anda de giras, anda de aquí para allá, pero ¿quién empezó a hacer esto una realidad? El día de hoy está con nosotros la fundadora de este ballet folclórico de la Universidad de Guanajuato. América Balbuena. Balbuena, bienvenida, ¿cómo estamos? Chica, muchas gracias, No, y Sol, aparte de Miriam. todo, el sábado fue reconocida, fue homenajeada. Fue su homenaje por su trayectoria. Bueno, yo no tenía el gusto y el día de hoy, bueno, está aquí en Reflejos de mi Estado, estamos muy contentas porque además, o sea, tienes como 20,000 historias porque sigues en esto de la danza. Un montón. Sí. Cierto, Oye, ¿verdad? ¿qué hay detrás de América Balbuena? Pues Digo, quieres. para que ahora sí todos se enteren. ¿Quién es América Balbuena? Para que todo Guanajuato se entere. No, bueno, pues cosas que la gente no conoce. Aquí me invitaban para que platique de mi vida, de cómo fue, y lo que les puedo decir que le debo todo esto a mis padres. Y en la danza, pues particularmente a mi madre, mi mamá, mis papás son maestros normalistas, y mi mamá daba sus clases de baile embarazada de mí hasta los 7 meses. Entonces yo bailo pues desde el primer día. Baila. Y pues estuvo a cargo de este ballet folclórico durante 11 años. Sí, así es. Desde el 85 hasta el 96. Dijo, bueno, aquí estamos, vámonos a otra cosa. ¿Y cómo fue eso? O sea, antes de usted, ¿qué había en la Universidad de Guanajuato para bailar o cómo estaba eso? Bueno, cuando yo llego a Guanajuato, llego aquí para estudiar arquitectura. Yo ya era maestra de secundarias generales, entonces cambio mi plaza para acá, me vengo a estudiar arquitectura y bueno, yo soñaba con estar en el ballet folclórico de la universidad, suponía que habría un ballet folclórico. Yo había estudiado danza toda mi vida, pues desde pequeñita había incursionado en la danza. Y más bien esas ganas y esa mente inquieta, haber dicho, ¿qué me hace falta? ¿Qué me hace falta? Quiero seguir bailando. No, pues bailé en grupos infantiles desde niña, en la Casa de la Cultura de Celaya, y estuve en varios grupos y me tocó, más que bailar, yo enseñar y fundar grupos. Mi primer espectáculo lo monté a los 9 años con mis compañeritos de la cuadra donde yo vivía para el 10 de mayo para las mamás, y los organicé a todos y eso, porque yo ya estudiaba danza desde pequeña y ya había en mí ese gusto. A los 5 años mis papás me llevaron a ver una función de Amalia Hernández y ahí yo descubrí, dije, esto es lo que yo quiero hacer, y ahí empezamos. Cuando yo llego a Guanajuato a estudiar arquitectura, suponía, yo imaginaba, la capital debe tener ballet folclórico, la universidad, y la universidad pues tiene mucha tradición cultural y artística con muchos grupos, pero en el momento en que yo llego aquí a estudiar arquitectura no había ballet folclórico. En ese entonces no había Casa de la Cultura y yo no encontré en dónde. Entonces yo lo empecé. Del baile, de dónde voy a zapatearle, y no encontraban dónde. No, había danza contemporánea que me encanta y también he incursionado en ella. Empecé aquí en la Universidad de Guanajuato, pero lo mío, que era la danza folclórica, no lo había, así que ahí empezamos. Trabajando como maestra en la secundaria Guadalupe Victoria, aquí en el pueblito de Rocha, empecé a hacer un grupito con los niños de la escuela y con mis compañeros de la Escuela de Arquitectura para una semana cultural, el foro abierto. Mis compañeros me decían, oye, pues tú que eres maestra de bailes folclóricos, vamos a hacer algo. Y nos armamos ahí con los de 9º semestre, con los de 7º, una invitación general con los que quisieron y con compañeros de mi salón, y ahí pusimos el son de la negra y el jarabe tapatío. Bien, viva México. Y el arquitecto Hernán Ferro de la Sota, en paz descanse, él es una pieza muy importante para lo que hoy en día existe como ballet folclórico en la Universidad de Guanajuato, porque él era director de difusión cultural y nosotros hacíamos las bancas del salón de matemáticas a un lado y ahí ensayábamos unas 2 semanas antes del foro abierto de la Semana Cultural. Y yo vi a aquel señor que se paró ahí en la puerta con una sonrisota hasta acá. Primero dije, ay, estamos molestando, ya nos vienen a quitar, porque
las bancas, el ruido. No, se paró, estuvo observando y se retiró. Por ahí en otro ensayo, otra vez este señor. Y fue que el día del foro abierto, pues que se invita a las autoridades, no siempre pueden, mandan un representante. Pues ese día estuvo el arquitecto Hernán Ferro de la Sote en nuestra presentación, nos mandó llamar y nos dijo, bueno, que no sea el grupo solo de arquitectura, que sea de la universidad, y me preguntó a mí, a los otros jóvenes que comenzamos con estos dos bailes, si estaríamos de acuerdo en que se invitara a todas las facultades, al público en general, para que la universidad tuviera un ballet folclórico. Yo dije, yes, mi sueño dorado, por fin voy a estar en un ballet. Y luego la pregunta, sí, no, pues todos de acuerdo. Oye, arquitecto, ¿y quién nos va a dirigir? ¿Quién va a ser nuestro director o directora? A lo mejor lo conozco, porque fíjese que yo he estudiado aquí y allá y conozco mucha gente. ¿Quién nos va a dirigir? ¿Quién va a ser el maestro? Y me dice, pues tú. ¿Yo? Y me dice, bueno, es que hemos invitado a muchas personas y todo el mundo se ha declarado incompetente para un ballet folclórico, pues de este tamaño, de lo que esto conlleva. Y me dijo, ¿tú también te vas a declarar incompetente? Y yo recordé a mis papás que me decían, Balbuena Cisneros quiere decir que tú todo lo puedes. Los apellidos Balbuena Cisneros es que tú puedes lograr todo lo que te propones. Y muchas cosas lindas que nos infundieron mis padres a mis hermanos y a mí. Y cuando me dijo eso de que si me iba a declarar incompetente, de ninguna manera, no se puede. Vámonos. Y entonces, pues ya al siguiente día amaneció y yo era la fundadora del ballet folclórico de la universidad. Y ahí empezamos. Y ahí empezó. Empezamos a... ¿Con cuántos integrantes empezó su...? Fue muy vasto porque ya de arquitectura éramos como unas 25 personas. Y entonces cuando se abre a la comunidad en general, pues sí se armó un grupo de 30, 40 y tantas personas. Pero aparte... ¿Los hombres participaban? Sí participaban. Y curiosamente, en las épocas que yo dirigí el ballet folclórico en la universidad, cuando fundamos el ballet, siempre tuve más hombres que mujeres, cosa extrañísima, rarísima. Porque en ese tiempo existía la cultura más machista, ¿no? Y dices, ay, ¿por qué yo voy a andar bailando esas cosas? No, pues fuimos muy afortunados, fui muy afortunada en que los chicos seguían. Y como ese día era como el 1 de noviembre y el 20 de noviembre había que dar una presentación en San Roque, alusiva, ¿verdad?, a la fecha histórica del aniversario de la Revolución Mexicana. Entonces, pues teníamos 2 semanas para preparar un espectáculo. Me traje a los niños de la secundaria, porque todos los de la universidad pues eran nuevos, y los que yo ya tenía entrenaditos eran mis alumnos de la secundaria. Así que me traje a mi grupo de la secundaria y lo revolví, ponía un universitario con una secundaria, una universitaria, para que los niños de la secundaria me guiaran a los demás, y se hizo el espectáculo en San Roque, y ahí nace, ahí se funda la primera función del ballet folclórico de la Universidad de Guanajuato. Y el apoyo de los vestuarios y todo eso. Bueno, yo tenía unos vestuarios en la secundaria, y de teatro universitario nos dijeron, bueno, ¿qué les puede servir? Era complicado porque el teatro aparte, universitario... Imagínate, o sea, para estar utilizando desde ese entonces esos... Sí, no, pues no había vestuarios mexicanos, porque el teatro universitario maneja más la parte clásico española, sí. Pero por ahí nos tomamos lo que se podía, unas faldas y demás, el paliacate, el sombrero, y pues nos aventamos, ¿no? Ah, padrísimo. ¿Y cómo fue esa experiencia durante 11 años? Fue maravilloso. Yo sentí la responsabilidad de que se diera a conocer más el folclore de Guanajuato, porque en esa época los ballets folclóricos bailaban de todo, de lo más conocido y muy hermoso, que es Jalisco, Veracruz y la danza de los viejitos. Hay estados más conocidos, pero no bailaban mucho, no se bailaba Guanajuato. Entonces yo aprendí bailes de Guanajuato con profesores maravillosos en Celaya. Yo estudié en la Casa de la Cultura de Celaya, y de los bailes que aprendí con mis profesores, unos sones, unos jarabes guanajuatenses, unos valses, chotís, de la época de cuando Maximiliano y Carlota hacían esas grandes fiestas que hicieron aquí en Guanajuato, los vestidos zamponcísimos. Oye, ¿y entonces sí terminó arquitectura? Terminé arquitectura. ¿Es arquitecta? Soy arquitecta, titulada. Sí. Entonces, o sea, dijo arquitectura y después ya dijo, no sabes qué, pero me encanta y me apasiona esto del baile. Pues es que esto se dio cuando yo iba a la mitad de la carrera de arquitectura, es cuando fundo el ballet folclórico de la universidad. Yo terminé mi carrera a la par que fui investigando y llevando al escenario el folclore de Guanajuato, como la danza del torito maravillosa, que yo la veía aquí por donde quieren las plazas. Yo decía, bueno, pero esto no lo han subido al escenario. Y bueno, empecé
con eso. ¿En serio? Investigando, buscando a gente que de mucho tiempo hubiera tenido sus grupos. Unas imágenes de algunos de sus proyectos que ha presentado, bueno, que presentó en ese momento, y nos gustaría que nos contara un poquito de las experiencias, a ver cuál es la que en del está. Porque nos decía que hay dos tipos diferentes de la danza folclórica. Ah, sí, bueno, la danza folclórica existe la vertiente que es la danza tradicional. Okay. Ya hay danzas y bailes. Las danzas pueden ser prehispánicas o danzas de conquista, que nuestros antepasados nos las han ido legando, ¿verdad? De generación en generación. Y luego está el baile, el que ya es de pareja, porque las danzas son de grupo. Hay danzas de puros hombres, hay danzas de puras mujeres, hay pocas danzas de hombres y mujeres. Okay. Y el baile ya es el de la pareja. Entonces, pues hace años otros profesores se dieron a la tarea de buscar, investigar en cada estado para utilizar el lenguaje corporal de esto que llamamos danza folclórica. Es un lenguaje corporal, dancístico, para promover, preservar, difundir una tradición que los antepasados nos han legado. Entonces, el vestuario obedece, si hace frío, si hace calor en el lugar, todo tiene una justificación. Entonces, los profesores que ya han creado en sus estados, pues desde el siglo pasado, los bailes tradicionales, y han determinado los vestuarios en base a todo lo que tiene que ver con el lugar que están representando, lo conocemos como danza tradicional o bailes tradicionales, y pues se trata de conservar lo que ya un profesor, un coreógrafo hizo, un trabajo que ya se determinó, se cuida, se cultiva. Simplemente como resaltar lo de nuestros antepasados. Sí, tradiciones, la música, la comida, todo tiene que ver, hasta los animales. En Chiapas, por ejemplo, hay bailes del alcaraván, que es un ave muy curiosa, que cuando está haciendo su cortejo amoroso, el macho está en un árbol, la hembra en otro, y en el aire se encuentran como si fueran a chocar, y se dan de picotazos y vuelan al otro lado, se vuelven a encontrar, y bueno, pues ya la hembra escoge a su macho. Y hay un baile que se llama el alcaraván. Ah, ¿y hacen algo parecido? Sí, hacen los picotazos y entonces brincan. en la naturaleza, ¿en qué se Sí, inspiran? la danza folclórica siempre es un lenguaje que comunica que en este lugar, si el baile es de Chiapas, bueno, aquí en Chiapas, en la selva, hay esto, hay lo otro, hay aquello, estas aves, las tradiciones, lo que hace la gente. Por eso les hablo de tres cosas muy importantes: promover, preservar y difundir una tradición, que puede ser de baile, de comida, de música, de cualquier cosa, y eso da origen a los bailes. Entonces está la vertiente del baile tradicional, que se trata de conservar, de preservar, y está algunos coreógrafos, algunos maestros de danza folclórica, somos inquietos y queremos crear, queremos que se vea más bonito, más arriba, más extenso en el vestuario, en los movimientos, y ahí es muy digno crear. Es decir, bueno, existe una tradición, vamos a utilizar el lenguaje corporal de la danza folclórica y vamos a contar la historia. Entonces, a mí me gusta mucho contar historias y me gusta que me las cuenten. Oye, América, pero ¿se ha mantenido esto de la tradición? ¿Se han mantenido vigente los bailes que se hacían en el 85, por ejemplo, los que se hacen ahora? ¿O se ha ido diluyendo un poco la tradición? No, sí lo hay. Claro que cada maestro, cada director de grupo, pues le pone su sello. Es imposible que encontremos dos grupos bailando exactamente igual, pero la labor es esa. La labor es promover, preservar y difundir una tradición de un estado o de un lugar, de un sitio en especial, hablar de ello, ¿sí? ¿Cómo? Por medio del lenguaje corporal de la danza. Entonces, claro, hay bailes que ya tienen un arraigo, que yo creo que todos los bailes folclóricos los bailamos, como el son de la negra, el jarabe tapatío, la bamba. Yo pienso que sí, si le cambian es porque a lo mejor no quieren hacerlo como muy cansado, ¿no? O sea, que vean siempre lo mismo, a lo mejor van a cambiar un poquito. Aunque ese es el valor que tiene una tradición es mantenerla. Ajá. Entonces, los cambios vienen, ya es una creación personal. Bueno, en mi caso, y yo esto se lo debo al maestro Rafael Samarripa, director del Ballet Folclórico de la Universidad de Colima, él me motivó a que yo empezara a crear coreografías. Entonces, pues he hecho varias cosas. Me gané una beca del FONCA por una propuesta que hice para hacer una coreografía sobre
sobre los juguetes de cartón, que es una tradición guanajuatense, la cartonería. Padrísimo. Oye, América, pero ¿qué te parece si nos sigues platicando esto en el próximo Claro bloque? que sí, con Y mucho también gusto. que nos platicas qué estás practicando ahorita, porque aparte de la danza folclórica te ha gustado otro tipo de danza. Vamos a ver. Ah, sí, si andamos en todo. Forma parte del territorio de América. Próximamente. Vamos a un corte y regresamos, no se vayan, estamos en Reflejos de mi Estado.